Estás sentado en la cabina de un caza de combate de 30 toneladas, suspendido en la oscuridad total sobre el Océano Pacífico. A través de tu visor de casco, el mundo es una rejilla de datos digitales y coordenadas infrarrojas. Frente a ti, en medio de la inmensidad del agua negra, parpadea un rectángulo diminuto de luces tenues. Es la cubierta de un portaaviones clase Nimitz. Desde tu altitud, ese coloso de 300 metros de acero parece una astilla insignificante, un sello postal flotando en un abismo de caos. Tu sentido común, forjado por años de conducir vehículos en tierra o ver aviones aterrizar en aeropuertos comerciales, te dicta una lógica absoluta y tranquilizadora. Asumes que, para detener esta bestia de metal en una pista tan corta, el proceso debe ser una coreografía de delicadeza y frenado. Crees que, al acercarte, debes reducir la potencia de los motores al mínimo, extender los flaps para generar la máxima resistencia al viento y, en el momento en que las ruedas toquen el asfalto metálico, pisar los frenos a fondo y activar los inversores de empuje para detenerte con suavidad antes de llegar al borde. Es una imagen lógica, una transición suave de la velocidad al reposo. Es una imagen letalmente equivocada. La gran mentira de los portaaviones es el concepto mismo de aterrizaje. En la Marina de Guerra no existen los aterrizajes. Lo que estás a punto de presenciar es, en realidad, un choque controlado y una batalla violenta contra la inercia. Si intentaras aterrizar en un portaaviones siguiendo la lógica de un aeropuerto convencional, terminarías convertido en una bola de fuego, hundiéndote en el océano, en cuestión de segundos. Porque en la cubierta de vuelo, la regla de oro de la supervivencia es una paradoja que desafía toda intuición. En el instante exacto en que tus ruedas tocan el barco, tu única obligación es acelerar los motores al 100% de su potencia. Tienes que intentar escapar del barco en el mismo momento en que intentas quedarte en él. Para entender este cortocircuito mental, primero debemos comprender la física del abismo. Un portaaviones es una ciudad flotante, pero su pista de aterrizaje es un insulto a la aerodinámica. Mientras que una pista en tierra firme mide 3 kilómetros, la zona de toma de contacto en un portaaviones es un tramo angosto de apenas 90 metros. Tienes 30 toneladas de titanio y combustible, viajando a 250 kilómetros por hora, y tienes que obligarlas a detenerse en menos de 2 segundos. Aquí aparece el primer monstruo invisible de la aviación naval, la velocidad de aproximación. A diferencia de un aeropuerto, el portaaviones se está moviendo. Está navegando a 30 nudos contra el viento para generar flujo de aire sobre la cubierta. Esto significa que el piloto no está apuntando a un objeto fijo, sino a un objetivo que se aleja y que, además, sube y baja violentamente con el oleaje. Si el piloto reduce la potencia para aterrizar suavemente, pierde la capacidad de maniobra. El avión se vuelve pesado, lento de reflejos y vulnerable a las corrientes de aire descendentes que se crean en la popa del barco. Si el motor está al ralentí y una ola levanta la popa del portaaviones en el último microsegundo, el avión simplemente se estrellaría contra el muro de acero del barco. Necesitas potencia, necesitas que el motor ruja para tener control. Pero el verdadero peligro ocurre en el momento del contacto. Los ingenieros sabían que confiar en los frenos de las ruedas para detener un caza es una fantasía matemática. A esa velocidad y con ese peso, la fricción derretiría los neumáticos y los discos de freno instantáneamente, convirtiéndolos en metal líquido antes de que el avión hubiera recorrido 10 metros. El avión seguiría rodando por la cubierta y caería por el borde delantero hacia el mar. Misterio resuelto. Necesitas algo externo que te detenga. Así que los ingenieros instalaron 4 cables de acero masivos extendidos a lo largo de la cubierta. El avión baja un gancho de cola, el famoso tail hook, que debe atrapar uno de esos cables. Parece un truco de circo, una solución mecánica simple. Falso. Aquí es donde la ingeniería de la paranoia entra en acción. ¿Qué pasa si el gancho rebota? ¿Qué pasa si el cable se rompe? ¿Qué pasa si el piloto se desvía apenas medio metro y no atrapa nada? Si el piloto hubiera reducido la potencia para aterrizar y falla en atrapar el cable, lo que en la marina llaman un volter, el avión llegaría al final de la pista sin velocidad suficiente para volver a elevarse. Caería pesadamente por la proa y el propio portaaviones, con su masa de 100.000 toneladas, le pasaría por encima antes de que el piloto pudiera reaccionar. Por eso, el aterrizaje es una apuesta de todo o nada. Al tocar la cubierta, el piloto empuja la palanca de gases al máximo, activando incluso el postquemador si es necesario. Si atrapa el cable, la máquina de arresto lo detendrá a pesar de la potencia del motor. Pero si no atrapa nada, esa aceleración súbita es lo único que le permite salir disparado de nuevo hacia el cielo, salvando su vida para intentarlo una vez más. Es un aterrizaje donde el éxito se siente como un latigazo y el fracaso se soluciona volando. Sin embargo, esto plantea una pregunta de ingeniería aún más aterradora. ¿Cómo detienes a un monstruo que está intentando escapar con toda su fuerza? Para resolver este enigma, tenemos que mirar debajo de la cubierta de vuelo, hacia un lugar que ningún civil verá jamás. Allí, en las entrañas del barco, se encuentra la verdadera magia, el motor de arresto hidráulico. Cuando el gancho del avión atrapa el cable de acero, no está tirando simplemente de una cuerda amarrada a un poste. Ese cable está conectado a un sistema hipercomplejo de poleas que se hunden profundamente en el casco. Debajo de tus pies, mientras el avión muerde el cable, un pistón colosal de acero se dispara a través de un cilindro lleno de fluido hidráulico. Este no es un sistema de frenado pasivo, es una máquina inteligente.
Antes de que el avión aterrice, los operadores en cubierta ajustan el sistema según el peso exacto del avión que viene en camino. Si el sistema está configurado para un avión ligero y aterriza uno pesado, el cable se estiraría demasiado y el avión caería al mar. Si se configura para uno pesado y aterriza uno ligero, el cable sería tan rígido que arrancaría la cola del avión o partiría la columna vertebral del piloto por la deceleración. El motor de arresto tiene que absorber una energía cinética de más de 50 millones de julios en menos de 70 metros. Al moverse el pistón, el fluido hidráulico es forzado a pasar a través de una serie de válvulas de control de orificio variable. A medida que el pistón avanza, las aberturas por donde pasa el líquido se van cerrando milimétricamente, aumentando la resistencia de forma progresiva. Es un amortiguador gigante que siente la fuerza del avión y la disipa convirtiéndola en calor extremo dentro del fluido. En solo 2 segundos, el avión pasa de 250 km/h a cero absoluto. El cable de acero, sometido a una tensión que haría estallar cualquier otra estructura, vibra con un zumbido sordo mientras absorbe la furia del caza. Es una victoria de la hidráulica sobre la inercia, pero la ingeniería extrema nunca se detiene en un solo lado del problema, porque si detener el avión es un choque controlado, lanzarlo al aire es una explosión dirigida. Volvamos a la proa del barco. Tienes el problema inverso. Tienes 90 metros para llevar 30 toneladas de acero desde el reposo total hasta una velocidad de vuelo de 260 km/h. Los motores del avión, por potentes que sean, necesitarían 2 kilómetros de pista para lograr esto por sí solos. En un portaaviones, si confías solo en los motores, el avión simplemente rodaría fuera de la proa y se hundiría como una piedra. La solución es la catapulta, pero no te imagines una resortera gigante. Imagina una bomba de presión masiva oculta bajo la pista. En los portaaviones convencionales, el secreto es el vapor. Debajo de la cubierta, hay 2 cilindros de acero que recorren toda la longitud de la catapulta. Estos cilindros están conectados directamente a los reactores nucleares del barco. Cuando el avión está enganchado y listo, los ingenieros acumulan una presión de vapor asombrosa en unos tanques llamados acumuladores. En el momento del lanzamiento, una válvula de apertura rápida se dispara. El vapor a altísima presión inunda los cilindros, empujando 2 pistones que están unidos al avión mediante una barra de metal. Es una liberación de energía tan violenta que el suelo del portaaviones vibra. En 2 segundos, el vapor empuja el avión con una fuerza de 4 Gs. El piloto es aplastado contra su asiento, su visión se nubla por la presión y sus órganos internos son empujados contra su espalda. El vapor se expande con tal furia que el pistón alcanza su velocidad máxima justo cuando llega al final de la pista. Pero aquí surge otro problema de física brutal. ¿Cómo detienes el pistón de la catapulta después de que ha lanzado el avión? Si el pistón, que viaja a 300 km/h, simplemente chocara contra el final del cilindro, destrozaría la proa del barco y saldría volando como un proyectil. Los ingenieros tuvieron que inventar el freno de agua. Al final del recorrido de la catapulta, los cilindros se estrechan y se llenan de agua a alta presión. El pistón golpea este colchón líquido, que es incompresible, y se detiene en seco en apenas 1 metro, disipando toda esa energía sobrante en un estallido de espuma y calor. Es un ciclo interminable de violencia física controlada por la ingeniería.